Y en esta explicación y en esta visión y en esa claridad que Dios nos va a dar, va a bendecir nuestras vidas. Y esa petición que está latente en tu corazón va a encontrar respuesta hoy de manera sobrenatural, porque esto es palabra del Señor para bendecir tu vida. Y Dios todo lo hace con su palabra, y lo que no se haga con la palabra de Dios se quedará sin hacer. ¿Cierto? Vamos a entrar, señoras y señores, a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, quiero primero que todo disculparme y confesarle. Yo sinceramente trato de preparar una predicación, y yo tomo y empiezo a hacer el bosquejo como me enseñaron, y trato de hacer una predicación, y cuando termino me doy cuenta que me salió una clase. Y digo, no, ya no aguantan más clases, ya están desesperados, quiero una predicación. Perdónenme esta, por favor, salió clase de tomar apuntes, clase de hacer quiz, me disculpan por favor. Pero estamos estudiando lo que pasó en la vida de Daniel, estudiando sobre todo a Nabucodonosor y lo que pasó con Babilonia, y encontramos que claramente nos va mostrando cómo es la generación de hoy, y cosas que están anunciadas allí nos muestran los tiempos finales. Sería imposible haber estudiado Daniel, imposible, sería una falta de respeto, sería imperdonable, nos puede demandar Daniel mismo si estudiamos Daniel y no estudiamos la profecía de las 70 semanas de Daniel. Si usted no lo había oído, pues se va a enterar hoy, y de una vez va a ser edificado con esta explicación. Es sumamente importante que recibamos esta enseñanza para definir nuestra doctrina y para definir nuestras expectativas. Empecemos revisando. Ustedes tienen un esquema en la mente, espero que lo tengan, ¿cierto? Pusimos al Señor en el año 0, Cristo en el año 0. Aunque no fue el año 0, Él nació en el -3, en el -4, en el -6, no moleste. Dijimos que en el 0, estamos redondeando las cuentas, estamos redondeando para que no haya problema. En el año 0 pusimos al Señor Jesús. En el año 2000 antes de Cristo, ¿a quién pusimos? A Abraham, pero díganlo así con ganas. Abraham, en el año 2000 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo. Moisés. 1000 antes de Cristo, David. Y ahí paramos un poquito, ¿cierto? Ahí paramos un poquito en el tema de David, porque vamos de a 500. Ustedes dirían, bueno, 500. En 500 debemos poner algo que se llama el regreso, ¿cierto? Ahí debo poner el 500. Pero ustedes, si les digo el regreso, dicen, ¿cómo así? Abraham es una persona, Moisés es una persona, David es una persona, ¿el regreso es un señor que se llama Don Regreso? No puede ser. ¿Y el regreso de dónde? ¿Acaso para dónde nos fuimos? ¿Sí? Entonces no puedo decirles 500 el regreso hasta no explicarles bien, ¿vale? Entonces déjenme tomar el segmento de los 1000. Quedamos en 1000, ¿cierto? ¿Quién está en el 1000? No en el 1000 exactamente, pero por ahí más o menos, ¿correcto? No es para viajar en el tiempo. Ay, llegué al año que no era, no. Ni para liquidar las cesantías, ni la pensión. Ay, faltan tantas semanas. No, redondeemos en 1000. A David, Salomón, Roboam, sí, la época de David. Entonces ahí en el 1000 ponemos a David. David fue el padre de Salomón, Salomón el padre de Roboam, que yo le dije qué tal ese nombre para un gobernante, ¿no? Menos mal que no era democracia. ¿Cuánto vota por un presidente llamado Roboam? Así deberían llamarse muchos. Pero, no. En Roboam pasó algo, pero vamos a decir que fue en el 1000. Vamos a decir así, que desde el 1000 pasó algo. No pasó con David, pasó con un nieto de David. Pero lo que pasa con los nietos es con uno, ¿cierto, pastora? Sí, lo que pasa con los nietos es con... Entonces dejemos en David. ¿Qué pasó en el tiempo de David con Israel? ¿Alguien sabe? Correcto, se partió en dos. El gran país de Israel se partió en dos. Quedaron los del norte. Los del norte se quedaron con el goodwill, con el nombre. Los del norte, nosotros somos Israel. Se quedaron llamando Israel los del norte, pero se quedaron sin capital. Les tocó poner otra capital. ¿Qué capital pusieron? ¿Alguien sabe? Samaria. Y por eso a ellos los apodan, ¿cómo? A los del norte los apodan samaritanos. No importa dónde sean, si son de allá les dicen samaritanos a todos, aunque no hayan nacido en Samaria, pero son de allá samaritanos. Los del sur perdieron el nombre, ya no se llaman Israel, se llaman Judá, pero se quedaron con la capital. ¿Cuál capital? Jerusalén. ¿Ya? Eso ocurre en el año 1000. Hasta ahí va bien, hasta ahí los que están despiertos van bien ahí. Sí, bueno, atención. No puedo decirles 500 el regreso porque no saben regreso de dónde. Pero hay unas fechas importantes. Aquí en el 700, mire lo que ocurrió.
el reino del norte, por eso lo puse en amarillo, el reino del norte cayó bajo el dominio del imperio mundial de esa época. El imperio mundial de esa época eran los asirios. Los asirios vinieron y tomaron a los del norte y los sacaron y los esparcieron por todo el mundo. Y luego, pues el mundo de ellos. Y luego trajeron extranjeros y los pusieron a vivir ahí. Entonces los que viven en el norte, aunque se llaman Israel, escuchen esta contradicción, se llaman Israel, pero no son de Israel. Los del norte era gente que trajeron por allá de otros lados, realmente eran gentiles. ¿Correcto? Ahora, piensa esto, su familia tiene una finca grande, ojalá, ¿no? Tiene una tremenda finca. Usted y su familia y sus hermanos. Y va a dejar un pedacito para el pastor. No, mentira. Usted tiene ya una finca grande y usted y su familia. Y resulta que vienen unos de afuera y sacan a sus hermanos y meten a unos tipos ahí que invadieron la finca y sacaron a sus hermanos. Ustedes siguen viviendo en su pedazo y en el otro pedazo de la finca los que sacaron a sus hermanos. ¿Cómo es su relación con ellos? Pésima, enemigos. Ahora entiende por qué hay enemistad entre los de Judá y los de Israel. Pero ¿por qué se odian si son Israel? Porque son Israel, pero no son Israel. Ya. Fueron más bien los que pusieron cuando sacaron a mis hermanos. Por eso en el tiempo de Jesús había esa rivalidad. Dice que samaritanos y judíos, la mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿por qué me hablas? Los samaritanos y los judíos no se hablan. ¿Ya entendió por qué? Vea, ya resolvimos un chisme. Empezamos bien, ya hacemos un chisme porque no se hablan esas dos naciones. ¿Correcto? En el 700 vinieron los asirios y tomaron el reino del norte. Mire, Dios en su misericordia les había mandado profetas que les dijeron, va a venir el imperio asirio y los va a dominar si no se arrepienten. Entre esos profetas, para nombrarte algunos, Zacarías, Oseas, Amós. ¿Dónde profetizaron esos? ¿En qué reino? ¿En cuál de los dos? En Israel, en el norte. Ellos están diciendo a los del norte, pilas, ¿cierto? Ya cuando usted lea Zacarías, Oseas, Amós, sabe que está hablando a los que profetizaron para Israel. ¿Ya? Sabe bastante. Si ve que me salió, fue más clase que predicación. Hay uno que escribe, espere, repita o no, tranquilos. A ver, en el 600, ¿qué pasó? ¿Alguien sabe qué pasó en el 600? El reino de Judá cayó, pero ya no los asirios ya pasaron de moda. Ahora los que estaban dominando en el mundo, los caldeos, que también los llamamos ¿cómo? Babilónicos por su capital, pues Babilonia. Entonces ellos vinieron y tomaron Judá. Dios también les había mandado a los del sur, a los de Judá, les había mandado profetas que les advirtieran lo que iba a pasar. Mire que ahorita el que está mandando son los caldeos, un tal Nabucodonosor, y él los va a dominar. Pero los reyes tenían unos profetas que hacían profecías sobre pedido. Los que le limpian, le soban el saco a los reyes. Le dicen, no, su majestad, Dios nos va a dar la victoria, Nabucodonosor nunca nos va a conquistar. Pero estos profetas, Nahum, Habacuc, Sofonías y Jeremías, estudiamos Jeremías ya. ¿Te acuerdas que él vino con un objeto? A ver, ¿quién me dice? Vino a profetizarle al rey con un objeto. ¿Quién recuerda qué era? A ver, por favor. Alguien que sepa y los otros que hagan que se acordaron también. ¿Qué era? Un yugo, sí, un yugo de madera de que le ponen a los bueyes. Y vino y le dijo al rey, no le haga caso a esos lamesacos. Dios los va a entregar al yugo de Nabucodonosor porque ustedes no se arrepienten de sus ídolos y de sus pecados. ¿Qué hicieron con él? Lo cascaron y le partieron el yugo. Como le partieron el yugo, a la otra semana volvió él con un yugo de hierro. Dijo, a ver, pártame este, a ver. Con un yugo ahí cargado. Le dijo, ahora Dios les va a dar un yugo más pesado que el que tenían antes, por no arrepentirse. Ese era Jeremías, lo metieron a una fosa y luego lo llevaron secuestrado a Egipto. ¿Recuerdan todo lo que le pasó? Sí, estudiamos Jeremías, no se me haga. Estudiamos. Ellos fueron profetas sobre eso. No hicieron caso. Nabucodonosor vino, primero los rodeó, luego los amenazó y finalmente, como le hacían caso eran los profetas que decían lo que los reyes querían oír, los reyes se sublevaron contra Nabucodonosor. Tome y lleve para la casa. Vino Nabucodonosor y acabó con todo, la ciudad, el templo y todo. Se robó el arca y se robó los utensilios y todo eso. Bueno, entonces mire que los del norte ya se fueron y se perdieron, y los del sur los llevaron a Babilonia unos, otros se escaparon para Egipto y los más viejitos quedaron ahí en Jerusalén, ¿cierto? Y entonces ahora sí entendemos que en el 500 es
Ahora sí sabemos el regreso de qué cosas. El regreso de que los habían llevado unos para Babilonia y otros se habían ido para Egipto, y ahora pudieron regresar a reconstruir Jerusalén, que corresponde al reino del sur, que se llama Judá. Bien, hasta ahí, por favor, sí. Si le preguntan, ¿usted sería capaz de responder ese examen? Vamos a hacer examen final aquí para decidir quiénes vuelven y quiénes no. Como necesitamos solo 99, vamos a hacer un examen para ver quiénes de verdad ponen cuidado y quiénes no. Esto es importante que lo tenga en su mente, ¿vale? Hágame un favor. Voy a tomar este pedacito entre el 600 y el 500, que es lo que tiene que ver con Daniel, ¿sí? Tomemos este pedacito, déjenme ampliarlo, y tomando ese pedacito entre el 600 y el 500, esto ya lo vimos, el tiempo de Daniel. Aquí más o menos en el 605, Daniel era un muchacho que había estudiado ya, que estaba joven, pero ya estaba preparado, y se lo llevaron para Babilonia desde aquí, desde el 605. Y él estuvo bajo el gobierno de Nabucodonosor. ¿Recuerdan que estuvo todo el tiempo de Nabucodonosor? Y luego bajo el reino de su descendiente, que no es hijo, sino descendiente, Belsasar. Y aún después, cuando vinieron los medos persas, vino Darío, el rey de Media, que realmente es Gubarú, ¿cierto? Y después alcanzó a estar hasta el primer año del rey Ciro, que era de Persia. Todo ese tiempo estuvo Daniel, ¿vale? Todo ese tiempo. Atención aquí. Desde antes aquí había uno de los profetas del sur diciéndoles: no se resistan a Nabucodonosor, más bien cuando lo lleven a esa ciudad, construyan casas, casen a sus hijos, planten viñedos y procuren la ciudad de la paz de la ciudad donde los voy a mandar, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sí recuerdan eso o no? Hagan las cosas así. ¿Qué profeta era eso el que decía eso? Jeremías, el del yugo. Jeremías. Pilas aquí. Aquí Jeremías les está anunciando. Después de que ya cayeron en cautiverio, Jeremías les está diciendo, capítulo 25, 11 y 12, Jeremías les dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Es Jeremías hablando. Jeremías habla de parte de Dios. Ahora escuche, en el capítulo 29 sigue diciendo Jeremías: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Lo que Dios va a hacer para resolver el problema, lo va a hacer con su palabra. Lo que no haga con su palabra, se queda sin hacer. Para haceros volver a este lugar. Mire lo que está profetizando, que van a pasar 70 años, va a despertar la palabra y lo va a hacer regresar. Y luego Jeremías 29:11, que ustedes lo saben de memoria, ¿cierto que se lo sabe? Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Eso profetizaba quién? Jeremías. Digan así como si estuvieran despiertos. ¿Profetizaba quién? Eso, para que quede bien en la grabación. ¿Quedó así? Gracias. Sí. Ahora miren, déjeme contar algo. Pasó el tiempo, pasó Nabucodonosor, pasó Belsasar, llegó en el 539 Gubarú o Darío. Escuche, en el primer año de Darío, en el 538, ya Daniel es un ochentón, ya está viejo, calvo, con barba, gordo, le duele la rodilla, no mentira, ya está viejo, allá Daniel. Y Daniel, en ese primer año de Darío, mire esta lectura y usted la va a entender perfectamente para que vea usted cómo sabe. Daniel capítulo 9, versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. O sea, Daniel, aquí estamos en el 538 y más o menos por ahí en el 535 se completaron los 70 años más o menos, o en el 30. Escuche, y Daniel de pronto como que se le había olvidado, ¿no? Y llegó y dijo: oiga, mirámosla. No, mentira, así no. Pero mire,
Ya casi se está cumpliendo lo que profetizó Jeremías, que estaríamos aquí por 70 años y que Dios nos iba a permitir retornar cuando terminaran los 70 años. Yo quiero saber sobre esa profecía de Jeremías, y se puso a estudiar más sobre las profecías de Jeremías y a buscar la revelación. ¿Cómo se busca revelación de Dios? Pues uno entra a Google, control C, control V de este predicador, de este otro, y arma una predicación. Así se busca la revelación. No. El hombre va y dobla rodilla, busca de Dios, se humilla, confiesa su pecado, duerme en silicio, ayuna y ora hasta que Dios le da la respuesta. Y por fin vino la respuesta de Daniel. En el capítulo 9, verso 20, dice Daniel: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Monte santo, Jerusalén. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel, el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, ya había venido a traerle una respuesta, recuerde. Volando con presteza, un ángel, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos a las 3, es la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Cuando uno empieza a orar, ya Dios responde. ¿Sabía eso? Es más, en la visión anterior, cuando dijo voy a orar, no había empezado a orar. Cuando propuso su corazón para orar, ya fue dada la respuesta. ¿Sabe dónde nos embolatan los milagros? En el domicilio. Ahí es donde a veces toca seguir orando y clamando para que la respuesta llegue, pero ya fue dada. Y en Cristo Jesús ya, esa intercesión de Cristo hace que lo que tú has pedido, mira, te voy a contar algo. Eso que estás pidiendo, allá ya fue aprobado, ya lo mandaron. Está embolatadito. Y usted dirá: sí, pero muy embolatado. Pues entonces, ¿qué hay que hacer para ayudar a que llegue? Clamar, orar, humillarse para que el domicilio llegue. Yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Mira, hoy el Señor nos va a enseñar su visión y nos va a ayudar a entenderla, porque somos muy amados. No es por otra razón. Él nos va a enseñar una visión y nos va a ayudar a entenderla, y esa es la manera en que Él nos muestra que nos ama. Y en esta explicación y en esta visión y en esa claridad que Dios nos va a dar, va a bendecir nuestras vidas. Y esa petición que está latente en tu corazón va a encontrar respuesta hoy de manera sobrenatural, porque esto es palabra del Señor para bendecir tu vida. Y Dios todo lo hace con su palabra, y lo que no se haga con la palabra de Dios se quedará sin hacer. ¿Cierto? Vamos a entrar, señoras y señores, a la profecía de las 70 semanas de Daniel. ¿Tienes como? ¿Se erizó? ¿Cierto? Sí, es impresionante. Esto es impresionante. Escuche, voy a leérsela. Escúchela. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, Jesús, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, no el Mesías, otro que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, ese príncipe del pueblo que ha de venir confirmará el pacto con muchos proféticamente les he dicho, significa Israel. Va a ser un pacto, ese que va a venir, un pacto con Israel. Y a la mitad de esa semana, que había hecho un pacto por 7 años, calceto, a la mitad lo incumple. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador, sobre el desolador. ¡Wow! Es una profecía tremenda. Vamos a tratar de descifrarla. No nos vamos a demorar mucho si ponemos atención. Mire, es así. Empieza diciendo: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. Voy a explicarle algo. Nosotros aquí, los latinos, contamos las cosas
por decenas, porque somos del sistema métrico decimal, pero también nos influye a veces el sistema inglés y a veces contamos las cosas por docenas, ¿cierto? Una docena son 12. ¿Alguien sabe qué es una gruesa? No, no es la vecina gordita, no, una gruesa. ¿Qué es una gruesa? ¿Quién sabe qué es una gruesa? Una docena de docenas, 144. Eso es una gruesa. Porque contamos en docenas. Los judíos no cuentan en docenas como los ingleses, ni en decenas como los occidentales. Los judíos cuentan todo en grupos de 7, septenas. Pero no les dicen septenas. A un grupo de 7 le dicen semana. ¿Ya? Semana. Para nosotros, semana son 7 días o una revista. Para los judíos, semana es un grupo de 7. 7 lo que sea. Ellos pueden darle a usted una semana de gallinas. Una gallina, ¿no? Otra gallina. ¿Qué es una semana de gallinas? Pues es comer gallina durante toda la semana. No, son 7 gallinas. Una semana de naranjas son 7 naranjas, imagínense. Usted va al tendero y ella le dice, me da una semana de naranjas. El tendero, todos los días tengo que darle naranjas. No, semana significa una septena. Entonces lo primero que hay que decir es cuando dice 70 semanas, es que se está refiriendo a semanas de años. Grupos de 7 años, 70 grupos de 7 años. ¿Ya lo tiene? ¿Cuánto es eso? A ver, ¿no se sabe la tabla del 70? 70 grupos de 7 años, 7 por 7, 49 más el 0, 490 años. Aquí voy a hablarles de 490 años que están cronometrados y están asignados para todo el mundo. ¿Para quién es la profecía? ¿Sobre quién están determinadas? Sobre tu pueblo, Israel, y tu santa ciudad, Jerusalén. ¿Está claro? Esto es para el pueblo de Israel, esos 70 semanas. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Luego dice, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? ¿Cómo así salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén? Cuénteme, ¿por qué será? Porque está destruida Jerusalén. No me diga. ¿Y eso desde cuándo? Sí. Están ahí murmurando, haciéndose los que saben. Desde el 600 más o menos, ¿cierto? Cuando cayó el reino del sur y finalmente Nabucodonosor destruyó Jerusalén, destruyó el templo, se robó el arca, se robó los utensilios, se llevó a Daniel, ¿cierto? Está destruido. Y entonces ahora es que dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, 69 sumando las dos, ¿no? 7 semanas y 62 semanas. Ahora les explico por qué no dice 69. Uno le dice, uy, Daniel, ya está enredada la cosa y usted se pone con más. No, hay una razón para que separe 7 de las otras 62. Y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. A ver, miremos. Desde la salida de la orden para edificar a Jerusalén, hay posiblemente 4 órdenes que la gente toma como esa medida. La primera de ellas es en el 539, cuando Ciro, guiado por Dios, da lo que se conoce con el nombre de Edicto de Ciro, el 539, es muy famoso. Pero escúchame esto, realmente ese edicto no era para reconstruir, realmente ese edicto era para darle libertad a los judíos de poder volver a su nación. Más tarde hubo otro de Darío, en el 518, pero el de Darío también era para lo mismo, era judíos regresen a su tierra, ¿ok? Eso es por allá. Y nosotros, muchos somos hijos o nietos de personas que vivieron en la otra época de la historia de la humanidad, donde Israel regresó a su tierra. O sea, estamos viviendo un tiempo profético demasiado especial. Pero bueno, hubo 2 bajo Artajerjes. Y Dios mío, si alguien me dice esto, yo me voy a desmayar de la emoción. Porque Darío tuvo un hijo que se llamaba Jerjes. Pero nosotros le tenemos otro nombre. ¿Cómo le decíamos nosotros a Jerjes? Asuero, que se casó ¿con quién? Con la reina Esther. Y fue papá de un hijo que le puso Artajerjes. Y Artajerjes es el que permite que Nehemías regrese. Uy, saben bastante. Mire, Artajerjes dio 2 órdenes.
La una se la dio a Esdras. Voy a decirle por qué lo hacía. Ellos estaban en dificultades con otros imperios. Ellos están a punto de enfrentar al imperio griego. Y entonces piden que sus dioses, ustedes tienen un dios y su dios hace milagritos, vaya, hágale un altar. Y ustedes son de otra nación, africanos, y tienen otros dioses, vaya, hagan el altar de su dios y pídanle por nosotros una vela para cada santo, ¿sí? Entonces dijeron, pero el Dios que dicen que hace más cosas poderosas es el de los judíos. Ese hace cosas impresionantes. Entonces ellos, Artajerjes le dijo, vean, entonces ustedes vayan, háganle rápido el templo de su Dios y pídanle por nosotros. ¿Sí? ¿Usted no tiene un familiar que le dice así? Ay, ya que va para la iglesia. Usted le dice, sí, Artajerjes. ¿Sí? Mandó a Esdras en el 457 a que reconstruyera ¿qué? El templo, correcto. Pero en el 444 mandó a Nehemías. ¿Y alguien recuerda qué reconstruyó Nehemías? El muro de Jerusalén. ¿Y cómo lo construía? Muro, ¿y quiénes lo hacían? Los de la casa que quedaban frente a ese pedazo de muro. Entonces iba reconstruyendo el muro y los barrios. ¿Cuál sería de esas cuatro, algo que podamos decir, la orden para reconstruir Jerusalén? De esas cuatro, una que sea para reconstruir Jerusalén. ¿Cuál de esas cuatro? La cuarta es la única que tiene que ver con reconstruir Jerusalén. Y entonces desde la salida de la orden, el 444, hasta el Mesías príncipe, hasta Jesucristo, van a haber 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, 62 semanas son 69 semanas. Pasado años, 483 años. 69 semanas por 7. ¿Sí? Tampoco se sabe la tabla del 69. 69 por 7, 483 años. ¿Ya? ¿Qué está diciendo la profecía? Que desde esa orden hasta el Mesías van a haber 483 años. Bueno, basado en eso, muchos estudios, gente que de verdad sabe, no como yo, sino gente que de verdad sabe, han hecho cálculos y cuentas para encontrar hasta dónde llega. De todas esas, la más conocida es esta. 433 años, pero años de la época de Daniel. ¿Saben cómo contaban los años cuando Daniel? De 360 días no más. Entonces 483 en la época de Babilonia, que eran a 360 días el año, nos da un total de 173.880 días. En años de nosotros, todos esos días, ¿cuántos años son? Pues muy fácil, los dividimos por nuestros años, 365.242 y nos da 476 años. Bueno, ¿y eso como para qué sirve? Pues que ya que calculé los 476 años, cojo el 444 a.C., le sumo los 476 que me dio y me da el resultado el año 33 de nuestra era, que según las cuentas comunes es el año en que muere el Señor Jesucristo. No es la única cuenta. Conozco varios que hacen diferentes cuentas y unos llegan hasta el nacimiento de Jesús, otros, la mayoría llegan hasta el bautismo de Jesús. Cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hay unos que han hecho un estudio, inclusive, escúcheme, hay gente tremenda que de verdad sabe. Y han calculado con días y llegan hasta la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero cualquier cuenta que usted haga, todos llegan desde la orden de edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Paréntesis. ¿Se fija que Daniel sabía cuándo iba a nacer Jesús? ¿Se fija? Y en esa época, ¿quién más podría saber? ¿A cuánto más fue Gabriel y le contó? ¿A cuántos? A Daniel solamente. ¿Cuántos sabían cuándo y dónde iba a nacer Jesús? Solo Daniel. Por eso es que me parece tan sospechoso que cuando Jesús nace, vengan 3 tipos sabios, magois, sabios, de Oriente. ¿Y qué queda al oriente de Judá? Babilonia, caldeos. ¿Y sabían cuándo nacía Jesús? ¿Yo qué creo? Y lo he enseñado mucho, y para este diciembre voy a hacer una exposición con una investigación profunda para demostrarle que esto es cierto. Yo creo que esos 3 magois, o magos, o sabios, eran discípulos posteriores de la escuela de sabios de Daniel. Él fue nombrado el fundador, el decano de esa escuela, y era el único que sabía cuándo nacía el Mesías y dónde. Y como no podía darles un calendario, una alarma, una fecha, miró los movimientos de los astros, que era experto en eso, y le dijo, mire, sigan estos movimientos, y cuando el cielo esté puesto de esta manera, que eso va a ocurrir en esa fecha, vayan porque ha nacido el rey de los judíos.
No es porque, bueno, es simplemente para demostrar que Daniel tuvo esa trascendencia y llegó hasta 600 años después. Sus discípulos siguen creyendo en lo que él enseñó. No es porque, ay, que es que yo quiero poner los Reyes Magos en el pesebre. Y no. El pesebre no pone todo lo que quiere. Pues yo he visto que ponen ahí hasta dinosaurios, ¿cierto? El pesebre que no tiene al ángel Gabriel, sino tiene a Buzz Lightyear, ¿sí o no? Al infinito y más allá, imagínate. Entonces no es por eso, pero es para que veas la precisión de Daniel, la precisión que Daniel tenía hasta el Mesías príncipe. Mire, voy a explicarte por qué divide en 7 y 62. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Sabe por qué la dividió? Porque las primeras 7 semanas, que suman realmente 49 años o 48, que fue lo que se demoró, la reconstrucción de Jerusalén. Entonces él va a hablar de la reconstrucción de Jerusalén y luego la distancia hasta el Mesías príncipe. Y mire que sí lo dice. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Y lo primero que habla es de las primeras 7. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Está hablando de ¿cuáles? De los 7. Y luego dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Atención aquí, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No se le olvide ese, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, porque está hablando la profecía de la orden de restaurar Jerusalén, del tiempo que se demoró en restaurar, de la distancia hasta el Mesías príncipe, de que van a destruir la ciudad con inundación, y luego nos manda para la porra. Luego nos dice, y hasta el fin de la guerra. Mira una cosa curiosa, esa traducción que dice hasta el fin de la guerra, igual se puede traducir sin problema hasta la guerra del fin. O sea, puede ser el fin de la guerra, y uno dice, ¿cuándo se acabará la guerra? No, también puede estar hablando es hasta la guerra final. Nos está mandando, venía hablando de una cosa y como que de pronto pega un salto y nos dejó así, uy, qué salto que pegó, por allá, ¿hasta dónde? ¿Hasta la época de qué? De la guerra final. Y aquí hay algunos que saben incluso cómo se llama esa guerra, ¿o no? ¿Cómo se llama esa guerra final? Armagedón. ¡Wow! ¡Qué bueno! A ver, míreme aquí un momentito por favor, porque aquí viene, esto nos va a aclarar la doctrina a la que nosotros creemos. Usted por lo menos va a saber qué cree, o qué creemos, o qué creemos en nuestra iglesia. Nosotros somos Plenitud de Vida de la Iglesia Cuadrangular. La Iglesia Cuadrangular es una iglesia apostólica, pentecostal, es una iglesia escritural. Vamos a explicar qué es lo que nosotros creemos. Escuche. Desde la orden de reedificar Jerusalén habrá 7 semanas que se refiere a ¿qué? El tiempo que se demoró en reconstruir Jerusalén. Y luego 62 semanas hasta el Mesías, hasta el ungido, el Mesías príncipe. Y se le quitará la vida al Mesías, no por sí, no lo mataron por él. ¿Cierto que no lo mataron por él? ¿Lo mataron por quién? Por mí lo mataron, por usted, ¿sí? No por sí. Y después de esas 62 semanas después que mataron al Mesías, vino el pueblo de un príncipe, no el príncipe, sino el pueblo, la raza de ese príncipe vino y tomó la ciudad. Años 70 después de Cristo, Ciro destruye Jerusalén. Pero no fue con inundación. Pero es que ese término no significa inundación de aguas, significa cuando algo avasalla a otra cosa por cantidad. Una inundación de tropas, de soldados que vinieron en cantidades enormes e inundaron. Eso estaba inundado de gente. Pues eso está inundado de soldados. Y vino y destruyó. Ahora queda la semana 70, donde el tal príncipe ese de ese pueblo raro va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad sale calceto, se voltea y traiciona. Y usted dirá, ¿cuándo ocurrió eso? Pues si esta es la semana 69, no me puede discutir que después de la semana 69, pues sigue la semana 70. Sí, pero no. Escúcheme, sí, pero no. Porque antes de hablarnos de esa semana 70 y lo que va a hacer el príncipe, nos dijo claramente que había un salto que dar. Que esa última semana no iba a ser inmediata, sino que hasta la guerra final
durarán las devastaciones. O sea, llega hasta la semana 69 y luego ¿qué hace? Nos manda hasta el final. ¿Por qué no puedo creer que fue inmediatamente ahí la siguiente semana de años? Porque dice que es para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ocurrió? No, no ha ocurrido todavía. Entonces sí nos está hablando es de lo que ocurrirá al regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando establecerá su reino para siempre. Entonces sí nos pegaron un brinco de aquí para allá. Atención a ese brinco. Lo que nos están diciendo es que quedó aquí una especie de claro. La semana 70 no está pegada. La semana 70, aquí estaba hablando hasta de la destrucción de Jerusalén y luego dice, y ahora voy a hablarles hasta la guerra final. Y nos mata hasta el final de los tiempos. Quiere decir que para Israel y Jerusalén hay una semana pendiente. Las demás ya se cumplieron, ¿cierto que sí? Pero hay una semana embolatada que está por ocurrir. ¿Y por qué esa pausa? Deme su atención, por favor. ¿Por qué esa pausa? Nosotros los cristianos evangélicos cuadrangulares pertenecemos a un enfoque escatológico y teológico que se llama dispensacionalista. De dispensaciones, de dispensar, de atender. El dispensario, donde lo atienden. Dispénseme un momento, o sea, atiéndame un momento. Dispensar es atender. Nosotros somos dispensacionalistas. Es capaz al menos de decirlo, diga dispensacionalista. No. Diga dispensacionalista. Muy bien. Diga, el arzobispo de Constantinopla lo quiere. No, mentiras. No. Bien, ya lo tiene ahí en la mente, dispensacionalista, ¿ok? ¿Qué es eso? Que nosotros creemos que aquí Dios está tratando con Israel. Yo quiero ser pueblo de Dios. Vuélvase judío, vuélvase de Israel. No, yo soy de Moab, soy Ruth. Quiero ser pueblo de Dios. Tiene que hacerse de Israel. Ay, yo soy Rahab, pero quiero ser pueblo de Dios. ¿Quiere ser pueblo de Dios? Tiene que ser de Israel. Los prosélitos, los que se vuelven de Israel, nacionalizados. ¿Listo? Usted en ese tiempo tiene que ser. ¿En qué otro tiempo va a ocurrir eso? Que la manera de ser pueblo de Dios es ser de Israel. ¿En qué otro tiempo? Aquí cuando Dios vuelva a tratar con Israel. ¿Y qué pasa en la mitad? En la mitad Dios va a dispensar, va a atender a otras naciones. Porque Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación. ¿Lo hizo o no lo hizo? Pero que en su simiente, no en plural sino en singular, simiente, que es ¿quién? Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Aquí están siendo benditas todas las naciones de la tierra? Allá están, no. Entonces tendría que cumplirse la promesa y Dios todo lo cumple. Tendría que abrir un espacio para dispensar, o sea, para atender las otras naciones. Le voy a demostrar. Aquí antes de Jesús morir, envía a los 70 a predicar. ¿Y qué les dijo? No vayan a predicar en ciudades gentiles y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id solamente a las ovejas perdidas de Israel. ¿Con quién está tratando Dios en ese momento? Solo con Israel. Convénzalos de que vengan, guarden la ley y se hagan judíos, se hagan de Israel. Cuando Jesús muere y resucita, viene y se les aparece y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Entiende la diferencia? O sea, ahora se abrió la ventanilla nueva, se cerró esta ventanilla solo para Israel. Y ahora llega y cierra esa y abre la ventanilla. Vamos a atender a las naciones para cumplirle a Abraham la promesa de hacer una gran nación, pero que en su simiente, que es Cristo, también sean benditas todas las familias de la tierra. Y ese periodo nosotros lo conocemos con el nombre de la dispensación, o el periodo de la gracia, o el periodo de la iglesia. Porque aquí para ser pueblo de Dios tiene que ser de Israel. Aquí para ser pueblo de Dios tienes que ser de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Tienes que reconocer a Jesucristo como tu Rey, Señor y Salvador. Así es que se salvan las naciones. El único nombre que hay para salvarnos, Cristo Jesús nuestro Señor. Dios está tratando aquí con las naciones en ese tiempo de la gracia. ¿Por qué es de la gracia? Porque a las naciones no nos toca guardar la ley. Cristo ya la cumplió y a nosotros guardamos a Cristo, que ya cumplió la ley. ¿Ya? Ese es el tiempo de la gracia. Esto creemos las iglesias, la mayoría de las iglesias, para que sepan. Somos dispensacionalistas. Hay otras teologías, es posible que la encuentres por ahí en alguna controversia.
Pero esto es lo que nosotros creemos. Y lo que yo siempre le he dicho, usted no tiene que creer lo que yo creo. Para eso hay más iglesias. No, pero eso es lo que creemos aquí, lo que el Señor nos ha revelado y nosotros seguimos. Entonces, hasta aquí, 69 semanas, quedó una semana pendiente. En este tiempo, el Espíritu Santo, bueno, la iglesia surge del costado de Cristo cuando lo rompieron y salió agua y sangre. De ahí surge la iglesia, como cuando Adán duerme y del costado sale varona. Del costado de Cristo sale la iglesia, pero se oficializa con la unción del Espíritu Santo en Pentecostés. Y empieza el periodo de la gracia en el que está ministrándose el Espíritu Santo. ¿Está claro? Está ministrando el Espíritu Santo. Es el que nos está ayudando, el que nos fortalece nuestra debilidad, el que nos revela todas las cosas. Bendito sea Dios por habernos enviado su Santo Espíritu. Él nos embellece, nos da sus dones. Todo el tiempo el Espíritu Santo ha estado con nosotros. Acuérdese esta novela. Cuando Abraham quería esposa para su hijo Isaac, ¿recuerdan? Encargó a su administrador general, que se llamaba Eleazar. ¿Qué tal les encargo? Vaya, tráigale una esposa al hijo mío. ¿Qué tal les encargo? Y tráigame una gaseosa y unos panes. O sea, de una vez, ya que vaya a traer una esposa, encargó que fuera a buscar una esposa. Eleazar, Abraham representa al Padre, Isaac representa a Cristo. ¿Se acuerda que Isaac llevó la leña con la que iba a ser sacrificado al monte Moriah? Parte de ese monte Moriah es Calvario también, y Jesucristo llevó su propio madero. Y Eleazar, que es el que maneja todas las riquezas de Dios, es el Espíritu Santo. Y vino hasta la tierra, nuestra tierra, el Espíritu Santo, a buscar la esposa de Cristo Jesús, la iglesia. Y Eleazar, cuando encontró a Rebeca, era una campesinita así, trabajadora y fuerzuda y todo, parecía delantera de la selección Colombia, así, robustica y todo. Y él llegó y le puso todas las alhajas de las que él traía en los camellos, todos los regalos, los dones para embellecerla, para que fuera la esposa digna del Hijo de su Señor. ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu con nosotros? Quitándonos lo chambón, ¿cierto? Lo mañoso, lo religioso, lo idólatra, los pecadores, y poniéndonos sus dones para embellecernos. ¿Sabes qué pasó con Eleazar cuando ya la tenía toda bonita y lista? Ellos creyeron que se iba a quedar un tiempo ahí con ellos, se la llevó antes de tiempo. Dijo, no, vamos, en 10 días se la llevó para encontrársela con su Señor, entregársela al Hijo de su Señor. Con la iglesia pasa lo mismo. Creemos que nos vamos a quedar más tiempo y nos van a llevar antes de tiempo. ¿Sí? Ahora les voy a explicar esa parte. Y fue muy bonito porque cuando Eleazar traía a Rebeca toda adornadita, toda linda, toda titina, y la llevaba allí en el carruaje, el hijo de Abraham, Isaac, no estaba en la casa, estaba en el campo, y en el campo se encontraron. Y después de eso se casó y la llevó a vivir en la casa de su padre, porque en la casa de su padre muchas moradas hay. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está quitando los chambones a unos, con otros tiene mucho lío, pero ahí va el Espíritu Santo transformándonos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día menos esperado, ¡prun!, nos va a llevar a encontrarnos con Jesús. Ese periodo es el periodo de la gracia. Y como el Espíritu Santo que estuvo ministrando la gracia aquí ya se va con la iglesia, aquí queda otra vez, se cierra la ventanilla de las naciones, la ventanilla de la gracia, y se abre la ventanilla de Israel, la ventanilla de la ley. Si usted quiere ser salvo aquí, ojalá no le toque. Le toca ser parte de Israel, solo que Israel está siendo masacrada en ese momento y no hay mucha gente interesada en esa nacionalidad, pero es la única manera de ser salvo, ser masacrado con Israel, ser perseguido con Israel. Pudiendo haberse ido antes, virgen insensata, compre aceite y vaya si no se quede por fuera cuando la puerta se cierre. Eso es lo que nosotros creemos, los que somos dispensacionalistas. Voy a coger esa última semana, la 70, y la voy a ampliar para revisarla, porque es lo que ocurrirá cuando la iglesia sea raptada. El Espíritu Santo cierra su ventanilla de la gracia y entonces quedamos bajo la ley y queda el espíritu del anticristo libre de hacer lo que quiera. ¿Y qué es lo primero que hace? Pacto con Israel, le dice, no, reconstruyan el templo, reinicien el sacrificio, tranquilos que yo los apoyo. Y en la mitad de esa semana, de esos 7 años, cierra y se sienta él y hace que lo adoren, porque él se autopercibe Dios, los demás tienen que aceptar su autopercepción y someterse a esa. ¿Ok? Mira,
Y por otra semana confirmará el pacto con muchos proféticamente se refiere a Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre ese desolador. Está determinado que Cristo vendrá en esa batalla final. El fin de la guerra o la guerra final. Y venga todas las naciones rodeando a Israel. Todas. Una que otra nación mandará soldados a defender a Israel. Depende de qué gobiernos tenga, si tiene gobernantes amigos o enemigos de Israel. Y el Señor viene y rescata a Israel. Y ellos, cuando vean que se cumplió la profecía, verán al que traspasaron y creerán en Jesucristo como su Rey y Señor. Y Él establecerá el juicio, y ese juicio no es el juicio final. Después viene un milenio y viene el juicio final. Ese juicio que hace Jesús en su venida es el juicio de las naciones. O sea, establece una jerarquía de naciones dependiendo de quiénes fueron enemigos y serán destruidos y quiénes fueron amigos. Ojalá nosotros seamos amigos, depende de quién nos esté gobernando, ¿cierto? Bueno, eso es lo que va a ocurrir en esa semana. Mire esto, para que vea lo preciso de Daniel. Daniel dice, Daniel 12:11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿cierto?, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Sabes cuánto es eso? 3 años y medio. Exactico. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. O sea, la abominación desoladora llegará hasta aquí, 3 años y medio. Ay, muy de buena es el que aguante 45 días más. Porque va a venir el Señor a poner el orden al final de esa semana. No hay que aprender mucho de eso, de la gran tribulación, y quién es el 666, y qué va. Nosotros no vamos a estar ahí, de verdad. O procure por lo menos no estar ahí. Ven, se lo explico. Mire. Desde la orden de reedificar a Jerusalén, 444 a.C., habrá 7 semanas, 48, 49 años que se demoró la reconstrucción, y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, y le quitarán la vida no por sí, sino por mí. ¿Sí? Y vendrá el pueblo de un príncipe, destruirá la ciudad avasalladoramente, ¿cierto? Y después voy a hablarles hasta el fin de las guerras, o hasta la guerra final durarán devastaciones. Pega el salto hasta esa semana que está pendiente. Y esa semana está partida en 2. Lo conocemos como la tribulación, y la segunda parte que se conoce como la gran tribulación. Y eso asusta, y bastante. Pero 1 Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Te acuerdas cuando Elíasar llegó? Que el Hijo del Señor no estaba en la finca sino en el campo. Sí, ahí nos encontramos. Juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor afuera de la casa, en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hay unas palabras para alentarnos. Ahí no dice asustaos los unos a los otros con esa palabra. ¿O sí dice asustaos? Dice alentaos. Mira, cuando se predica al tiempo del fin, hay que predicar esto para que no sea para susto, sino para aliento. Cuando se predique acerca del fin, hay que hablar de esto que va a pasar, de que el Señor mismo vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y va a pasar algo con nosotros, con los que hayan muerto y con los que estemos vivos. Va a pasar algo. Eso nos alienta a nosotros. Eso es lo que va a ocurrir ahí. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo? Mire, nos está diciendo que antes de que estas cosas pasen, el Señor va a rescatarnos a nosotros. Esas palabras nos tienen que llenar de aliento. En ese tiempo seremos arrebatados. Bueno, hay unos que ya son arrebatados. Pero se refiere, el término raptados o arrebatados realmente es el término rescatados. ¿Seremos rescatados de qué? Rescatados de la última semana, rescatados de lo que viene en este mundo, rescatados de lo que va por iniquidad a recibir Israel por lo que pasó con Cristo Jesús. Hasta que lo reconozcan, seremos rescatados, seremos llevados previo a eso. Escucha, ¿qué va a pasar mientras tanto? Pues seremos llevados y va a pasar algo allá en el cielo. Las bodas del Cordero. ¿Cuánto dura una boda en Israel bíblico?
7 días, estaremos 7 años. Nosotros estamos en la cena de las bodas del Cordero y en las bodas del Cordero, mientras aquí hay el despelote más tremendo que usted puede imaginar, y nosotros ni nos dimos cuenta, andábamos celebrando en luna de miel. ¿Uno qué se va a enterar de luna de miel? De nada. Yo no entiendo los que van de luna de miel a la costa. No salen de la habitación, llegan bronceados a rayas por el sol que entra por la persiana nomás, porque eso ni se asoman, están ahí disfrutando y gozando mientras ocurre todo esto aquí. Al final de las bodas del Cordero también viene la batalla final. Y en la batalla final Cristo aparece y destruye a los ejércitos enemigos de Israel, destruye a la bestia, al anticristo, y encarcela a Satanás por 1000 años y establece el juicio de las naciones. Esto es para alentarnos. Esto tiene toda la lógica del mundo. Mire, si usted va a demoler su casa, pone la dinamita para demoler su edificio, ¿no saca primero su familia? Cuénteme. Mi amor, salgan, mis niños, salgan, ¿cierto? Firulais, venga, salga. Suegra, vaya, busque la ropita. No, mentira. No, usted saca a todo el mundo. Claro, usted tiene que proteger. Dios es más bueno que usted y que yo. Cuando vino el juicio del diluvio en el tiempo de Noé, ¿qué hizo primero Dios? ¿No rescató a Noé y su familia o no? Y cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no rescató primero a Lot y su familia? Y cuando venga el juicio sobre la tierra, nos va a rescatar primero a nosotros. Usted puede estar absolutamente seguro de eso. Apocalipsis 3 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Como hemos guardado la palabra, todo Dios lo hace con la palabra. Como hemos guardado la palabra, Él nos guardará a nosotros de la prueba que va a venir sobre el mundo. Mira esta promesa. 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no vamos a estar, bueno, si cuando eso ocurra, tú estás en obediencia a Cristo Jesús. Si eres parte del cuerpo de Rebeca, Eleazar se llevó el cuerpo de Rebeca completo. ¿Sí? Rebeca no dijo, ay, se me quedaron unas prótesis. No. Si usted es una prótesis o un adorno del cuerpo de Cristo, pero no es cuerpo de Cristo, no va a ser llevado. Pero todos los que estamos en Cristo tenemos la esperanza de que Él nos guardará de la hora. La esperanza no, la promesa de que seremos guardados de esa hora. Una pequeña advertencia es que si vamos a alcanzar, dijo Jesús en Mateo 24, a vivir algo que se llama principio de dolores. No es la tribulación ni la gran tribulación. La iglesia no está ni en la tribulación ni en la gran tribulación. Eso creemos nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo muestra, porque es lo que me enseñaron y es porque a mí es lo que más me conviene creer. Yo porque si puedo elegir creer, voy a creer algo que termine mal. No, mi fe está puesta en esto y creo en esto. Pero alcanzaremos a vivir una cosa que se llama principio de dolores, en la que la iglesia va a sufrir marginamiento por no aceptar ciertas ideologías, persecución, un poco de ser cerrados, un poco de ser vistos como algo negativo, una que otra marcha que manda un templo. Principio de dolores. Esa parte sí nos va a tocar. O mejor dicho, esa parte ya nos está tocando, lo cual significa que el Señor está pronto a llevarnos primeramente. Escuche, la forma en que va a ser, Dios solo lo sabe. Usted entienda esto, es lo que yo le pido. Yo pienso personalmente que algún día cuando estemos en la presencia del Señor, todos los que hemos enseñado sobre profecía vamos a estar achantados, porque ninguno le va a pegar a nada. Todas las interpretaciones, todos vamos a quedar como lo que somos, unos completos ignorantes. Pero lo que sí está claro es que Dios quiso que creyéramos de esa manera para guardarnos, porque Él tiene todo el amor hacia nosotros, porque no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. El Señor, si no son exactamente los números y los colores que estoy diciendo, hay algo que sí es exacto: el amor de Dios por ti y por mí, y que si somos fieles a Él, Él nos va a guardar de lo que sea que haya de venir, porque nuestro Dios es fiel y su palabra nunca cae. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Tenemos un Dios que es bueno, tenemos un Dios que es fiel, y esta ha sido
mis queridos hermanos, la explicación de la profecía de las 70 semanas de Daniel desde la perspectiva de nuestra doctrina y de nuestra fe, que tiene como conclusión una sola cosa, todo está establecido ya, nada se escapa de lo que Dios ha planeado, y entre lo que Dios ha planeado protegernos y guardarnos, porque somos su especial tesoro. Siempre lo ha hecho así y siempre lo va a hacer así. Tal vez otra persona en otra congregación tenga otro enfoque doctrinal, en el que no son 144,000 los sellados, sino 144,225. En que no son 7 años, 1,290 días, sino 1,293 días y 4 horas y 5 minutos. Yo no voy a empezar a discutir, porque finalmente todo eso es establecido por Dios, y lo único que yo necesito saber es que mi Dios es fiel y nos guardará de cualquier temor. Cualquier temor. Ponte de pie un momento y vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que ponga en tu corazón lo que sentía mi hija mayor. Mi hija mayor, cuando estaba pequeña, dormía obviamente en su cuarto y se despertaba y le daba miedo. Ella tenía temor a los monstruos. El monstruo del closet, eso de Monster Inc., ¿cierto? Y el monstruo debajo de la cama. ¿Ustedes nunca les tocó el monstruo debajo de la cama? A nosotros nos tocó el monstruo debajo de la cama. Un monstruo horrible que hay debajo de la cama. Peligroso, pero tiene los brazos corticos. Es como Barney. Si uno se acuesta bien mitadeadito, entonces no alcanza por ningún lado. Y las uñas de ese monstruo que todo lo destrozan, no traspasan la cobija. Entonces lo que quede uno por fuera de la cobija corre peligro. O una mano por ahí descolgando, un pie, eso es terrible. Pero lo que esté en la mitad y debajo de la cobija, uno está tranquilo. Mi hija se asustaba, corría por el pasillo y llorando llegaba corriendo y se nos metía en la mitad de la cama de nosotros. Y nosotros, ay Dios mío, ¿cuándo crecerá esta niña? Aprenderá a dormir sola. Ahí se nos metía. Y cuando se metía en la mitad de los dos, de la mamá y de este servidor, y estaba ahí metida los dos, usted le miraba la carita, no tenía ni 5 de miedo. Yo creo que ella le provocaba pararse y decir: monstruo bajo de la cama, venga a ver. Aquí está mi papá, que es más monstruo que usted, venga a ver. O sea, no le daba miedo nada. Estaba ahí en medio de los dos y usted veía que eso se dormía en un segundo. Ya, gracias a Dios, con el tiempo dejó esa costumbre, porque al mes se casó. Perdón que la ponga en evidencia, pero ¿sabes qué haría yo hoy si volviera a tener mis hijas pequeñas? Simplemente compro una cama más ancha y le dejo el espacio para que se meta ahí y esté tranquila de una vez. Eso está muy mal, porque eso es, vaya, regaña a otros. Estoy muy viejo para que me regañen. Sí, la malcriaría, sí. Pero aprovecharía cada momento para mostrarle que las amo. Dios quiere ver esa cara en ti, de que estás metido bajo sus brazos, metido en la cama de Él, sacando la cabeza y diciendo: monstruo bajo la cama, venga a ver cuál es la huella suya. 666. Anticristo, bestia, lo que sea. Godzilla, cualquier cosa. Estoy aquí en los brazos de mi papá y Él no dejará que nada me toque porque me ama. Espíritu de Dios, que esta congregación sienta eso ahora, Señor. Que cada persona se aliente con estas palabras y entienda que cuando nos hablas del fin no nos está hablando de lo que le va a pasar al mundo desprotegido. Cuando nos hablas del fin nos estás hablando de la protección que tienes sobre tu iglesia amada. Gracias por dejarme ser iglesia tuya. Mi confianza está puesta en ti está mi tranquilidad. Mi disfrute es estar ahí arrunchado en esa cama, sintiendo tu abrazo, espantando todos mis monstruos, externos e internos, echando de mí todo temor. Tú eres mi esperanza, mi confianza y mi deleite, Señor. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras.
puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.